propósito. Dígale al que tiene al lado, Dios siempre tiene un propósito. Dios tiene un propósito siempre. Y cuando Dios empieza a mover en ese propósito, usted empieza a notar cómo se mueven esas piezas, usted empieza a ser testigo de cómo ciertas cosas empiezan a acomodarse. Es lo que dice Pablo cuando declara en Romanos: todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y amado y amada del Señor, eso no significa que las cosas van a salir como yo quiero. Dígale al que tiene al lado que las cosas reparen para bien no significa que van a ser como yo quiero. Dígaselo. Que las cosas reparen a bien no quiere decir que las cosas van a salir como yo quiero. Quiere decir que las cosas van a salir como Dios quiere. Y es que Dios tiene un propósito. Y allí usted puede en la aplicación empezar a seguir el bosquejo de esta enseñanza. Cuando Dios tiene un propósito. ¿Cuántos creen que Dios tiene un propósito con ustedes? Gloria a Dios, está en el lugar correcto. Si usted cree que Dios tiene un propósito con usted hoy, es la razón por la cual usted está acá y hay un montón de sillas vacías. Gloria a Dios. Si usted cree que Dios tiene un propósito con usted, es la razón por la cual le vemos en los ayunos. Si usted cree que Dios tiene un propósito con usted hoy, es la razón por la cual le vemos llegar a las vigilias. ¿Cierto o no? Porque la persona que cree que Dios tiene un propósito se esfuerza por buscarle. Si tú crees que Dios tiene un propósito contigo hoy, vas a empezar a buscarle como nunca antes. Yo estaba ahí recibiendo la palabra del Señor, recibiendo la palabra, la voz del Espíritu Santo, y me impactó tanto porque hay tantas cosas que se están encajando a este tiempo en particular. ¿Sabe cuántos años cumple la congregación? 7 años. ¿Sabe cuándo lo vamos a festejar? El mes 7. ¿Sabe qué día? No le voy a decir porque no sé si es sorpresa. Ya se dijo. ¿Ya avisaron? ¿O les estoy haciendo spoiler? Bueno, no les voy a decir. Pero no salga con un domingo 7, amado. Sí, yo sé. Pero 6 tiempos estuviste en el oasis. Amado del Señor, amada del Señor, el oasis no está en una playa paradisíaca. Un oasis está en medio de un desierto. 6 tiempos estuviste en medio del oasis. Viene el 7º tiempo en el que Dios comienza a levantar a aquellos y aquellas que tienen un propósito de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero guindarme de esto, amados del Señor, para contarles una historia. Y yo sé que todos la conocen. ¿Quién no conoce la historia, el momento en el que Jerusalén fue llevado cautivo a Babilonia? ¿Alguien no fue a esa escuela dominical esa vez? ¿No le contaron esa historia? Estaban contando, somos soldaditos, qué sé yo, Padre Abraham tiene muchos hijos, y dentro de todas esas canciones se empieza a contar y a dibujar y a colorear y todo aquello que hacíamos en la escuela dominical, enseñándonos un tiempo en el que hubo un cautiverio hacia Babilonia. ¿Sí o no? Lo hemos leído, lo sabemos. Es más, tenemos la ventaja cuando se estudia historia, cuando estábamos en estudios sociales y se habla de los imperios, de los reinos, y se habla de los medopersas, y se habla de Babilonia, uno tiene toda esa parte allí, gráfica, esa descripción de lo que ocurrió allí, hablando de reyes, hablando de monedas, hablando de ciudades, porque conocemos esa historia. Ahora déjeme decirle algunas características que ocurrieron, porque esto no sucede de la noche a la mañana. Jerusalén no entró en cautiverio de un día para otro. Hubo una serie de cosas, hubo una serie de acontecimientos que lograron
abrir puerta al enemigo, de modo que fuese llevado cautivo. Y por favor, acompáñeme a segundo libro de Crónicas, capítulo 33. ¿Sabe, amado y amada del Señor? Cuando Dios tiene un propósito contigo, se nota. Usted no me escuchó. Cuando Dios tiene un propósito contigo, se nota. Se nota, la gente de la congregación lo nota y el diablo también lo nota. Porque la Biblia a mí me dice que cuando el Señor Jesús empezó a crecer, dice la Biblia que Él crecía en estatura, y en esa medida que crecía en estatura, dice la Biblia que iba creciendo en gracia para con los hombres. Ese carisma, ese brillo, no sé, esa cosa que le hace a uno especial ante la gente, se empieza a notar. La gente le dice a uno: amado, usted tiene algo. Tal vez no le dice amado, le dice: oiga, usted tiene algo diferente, a usted se le nota algo distinto. Y tal vez no se lo digan así directamente, pero cuando necesitan escoger a alguien que exponga en el colegio, fulano, porque él tiene facilidad de palabra, no saben qué es, pero algo fluye en él. ¿Quién dice algo en público? Fulano, porque esta persona le es fácil hablar en público. Y se empieza a notar. La Biblia dice que Jesús crecía en esa gracia para con los hombres. Yo me imagino el momento en el que el Señor Jesús se pierde y está en el templo dando cátedra, hablando de las Escrituras, y aquellas personas que conocían de las Escrituras, maravillados de las profundidades que Él compartía y hablaba. Y entonces, cuando se sabe que Dios tiene algo, ojo, porque no solamente la gente lo nota, el diablo también empieza a poner el ojo y empieza a seducir para ver de qué manera se roba eso para que no dé fruto. Y en el segundo libro de Crónicas, capítulo 33, verso del 1 al 11, hoy vamos a ver mucha Biblia, vamos a leer bastante de la palabra, porque quiero amarrar con esta historia una serie de conceptos que el Señor me permitió que hablara hoy. Dice la palabra del Señor: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel, porque él edificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y le rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en 2 de los atrios de la casa de Jehová. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos y miraba en agüeros. Era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos y encantadores. Y se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo que la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: esta casa en Jerusalén, en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les mando, toda la ley, todos los estatutos y todos los preceptos por medio de Moisés.
Manasés pues hizo que se extraviase a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés, a su pueblo, y ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, de los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas, los llevaron a Babilonia. Mire, la gente no es cautiva de la noche a la mañana. La gente entra en cautiverio cuando empieza a desobedecer a Dios. La gente empieza a abrirle puertas al enemigo cuando empieza a dejar lo que Dios ha establecido en su palabra. La gente no empieza a ser cautivo de un día para otro. No dice estoy sirviéndole a Dios y mañana voy a entrar en cautiverio por puro gusto. Eso no funciona así. Satanás empieza a seducirle. Satanás empieza a tentarle. Satanás empieza a decirle primero que deje la ley de Dios, que deje su palabra. Eso me recuerda en el principio cuando la serpiente empieza a hablar con Eva y le dice: con que Dios ha dicho que vas a morir si comieres del árbol. No vas a morir. Si sabe Dios que te va a dar sabiduría y te va a hacer entender el bien y el mal y vas a ser como los dioses. Es que Dios, eso es lo que no quiere. Y empieza aquella serpiente a tentar a la mujer. Es el mismo espíritu. ¿Cómo que usted tiene que venir a la congregación? Mire, si hoy es Día del Padre, ¿cómo se le ocurre? Mire, primero la familia. Mire, primero, a ver, tengamos balance para todo. Tengamos cuidado de no estar cediendo terreno de más, porque con un argumento podríamos empezar a ceder más terreno de la cuenta. Revisemos quiénes fueron llevados cautivos a Babilonia. Cuando vino el rey Nabucodonosor a Jerusalén, él no viene y se llevó lo peorcito. Él llegó a llevarse a los guapos. Él llegó a llevarse a los fuertes. Él llegó a llevarse, y él llegó a llevarse a los no endeudados, a los que no estaban enfermos. En otras palabras, a la crema y nata de Jerusalén. Los fuertes, los principales, los no endeudados. Mire, es que cuando Dios tiene un propósito con usted y usted empieza a ordenar su casa, usted empieza a ordenarse hasta en las finanzas. Usted empieza a ordenarse hasta en su forma de ser. Usted empieza a ordenarse en su forma de hablar. Usted empieza a ordenarse en todos los aspectos de su vida. Y empieza entonces aquel espíritu que moraba en Babilonia a decir: hey, este me gusta, esta me gusta, cómo me gustaría que me sirviera a mí. Y empieza a seducirte por tus habilidades. Tengamos cuidado de esto. Vea que lo que dice la palabra. Dice la Biblia, voy a brincarme a una partecita para acomodarla después. Dice la Biblia en 2 de Reyes 24, del 8 al 17. Después de Manasés fue Joaquín. Y dice la Biblia, de 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre fue Neusta, hija de Elnatán de Jerusalén, y volvió a hacer lo malo. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme todas las cosas que había dicho su padre. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Y vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad, y contra sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, y él y su madre y sus siervos y sus príncipes y sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. Y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová,
y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho, y llevó el cautiverio a toda Jerusalén. ¿A quiénes? A todos los príncipes, a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos. De todos los artesanos y herreros no quedó nadie, excepto los pobres en el pueblo de la tierra. Asimismo llevó cautivos a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia todos los hombres de guerra, que fueron 7,000, y los artesanos y herreros, que fueron 1,000. Y a todos los valientes para hacer la guerra llevó cautivos el rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a Matanías su tío, y le cambió el nombre por el de Sedequías. Vea las características que empezó a buscar Nabucodonosor para llevar cautivo. Él no se llevó la gente que estaba por debajo de cierto nivel, eso los dejó allí. A las que tenían problemas, a los que estaban enfermos, dice la Biblia, a las viudas, a los que no eran valientes, no, esos se quedaron allí. Y en la medida en la que Dios empieza a levantar tal vez en Jerusalén aquellos hombres de guerra, aquellos hombres valientes, aquellos príncipes, aquella gente de la familia real, empiezan por mala decisión de un rey a ceder terreno al enemigo, a hacer lo malo delante de los ojos de Jehová, hasta que Dios viene y manda a Babilonia, a Nabucodonosor, y los lleva cautivos a Babilonia. Hay una característica entre Manasés y Joaquín, que dice la Biblia que Manasés empezó a reinar cuando tenía 12 años. ¿Puede usted imaginarse tener un rey de 12 años? Los caprichos que pueda ocurrírsele, lo inexperto, lo inmaduro que podría ser un rey de 12 años. Y Joaquín, dice la Biblia, que tenía apenas 18 años cuando empezó a reinar, y su reino le duró 3 meses. ¿Sabe? Dice la Biblia en Gálatas 4:1, dice que entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, pero está bajo tutores y cuidadores hasta el tiempo señalado por el Padre. No seas niño. Ojo, y no se confunda. La Biblia dice que tenemos que ser como niños para entrar al reino de los cielos, pero se refiere a la pureza, se refiere a la fe de un niño, se refiere a la inocencia en cuanto a lo inmundo. En ese aspecto sí tenemos que ser como niños. Pero dice la Biblia que entre tanto que el heredero es niño, ¿cuántos son herederos acá de promesas? ¿Cuántos son herederos del reino? ¿Cuántos son herederos del Señor? ¿Cuántos son herederos y herederas? Y dice la Biblia que nos hizo el Señor Jesús coherederos de sus promesas. Entonces dígale al que tiene a su lado: no seas niño, no seas niño, porque cada uno de nosotros somos herederos, pero tenemos que madurar antes de ceder infantilmente terreno al enemigo, antes de que vaya a ceder de una manera inocente, si se puede decir, terreno al enemigo. ¿Cómo es caer en una trampa inocentemente? El diablo viene y empieza a decir: ves que usted, qué carga que es. Yo me tengo un rollo acá ético, no sé ni cómo decirlo, porque conozco tantos músicos cristianos, conozco tanta gente que le sirve a Dios, y le estoy hablando de gente de todo nivel, desde la gente que lo conoce muy poco hasta la gente que sale hasta llenando estadios. Y yo me tengo un rollo ahí
emocional, no sé ni cómo expresarlo, cuando yo me doy cuenta de gente que sirve en el altar, le sirve también en altares de los Baales. Es que dice la Biblia que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Es que dice la Biblia que no nos unemos en yugo desigual. Dice la Biblia que no nos podemos unir en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué comunión tendrá la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia tendrá Cristo con Belial? Y cuando yo me doy cuenta de estas cosas, amados del Señor, se me hace un cortocircuito en la cabeza, porque no logro entender cómo llega una persona a eso. Vea, es que usted sí es talentoso. Vea, es que usted qué carga, usted toca tan bien que me encantaría tenerlo tocando, pero en el observatorio. Tocando, pero allá en el Jazz Café. No, pero aquí no, en la iglesia no. Tengamos cuidado, porque a veces ese talento que Dios te dio, el diablo también lo quiere. Ese talento que Dios te dio para que le sirvas, el diablo también lo quiere, y para lo mismo, para que le sirvas, pero no a Dios. Y eso está rudo. Y es el mismo espíritu que yo veo. El rey viene. ¿A quién se lleva el rey? Nabucodonosor. ¿A quién pone los ojos? Yo me imagino que él lleva espías, él lleva gente a Jerusalén y les dice: dígame cuántos hay, quiénes hay, qué hay ahí. Y viene el mensajero y le dice: bueno, hay 10,000 hombres de guerra, hay 1,000 artesanos, viera cómo trabajan. ¿Qué más hay? Hay 7,000 hombres de guerra, hay artesanos y herreros, hay 1,000 de esos. Hay valientes, hay una familia real. Los quiero, tráiganlos. Y es ese momento en el que eso que Dios te está dando, ese tesoro que Dios te está dando, que te hace especial, que te hace diferente, que te hace sobresalir, el diablo también lo quiere. No seamos inexpertos, no seamos niños para caer en esas trampas. Porque déjeme decirle algo: si usted entiende que Dios tiene un propósito con su vida, usted se va a consagrar. Si usted y yo entendemos que Dios tiene un propósito para nosotros, nos vamos a consagrar. Si usted y yo entendemos que Dios tiene un plan para nosotros, para glorificar su nombre, para que sea exaltado, para que Dios nos use, para que fluya su presencia, hay un precio que usted y yo tenemos que pagar. Hay un precio que tenemos que pagar. Debemos ser entendidos en ese propósito. Ahora, hay un común denominador en la gente que una vez le sirvió al Señor. Y vaya buscando ahí Salmo 137:1. Hace algunos años estuve en una cruzada evangelística en Panamá, en una estructura de iglesia muy, muy bonita, en el aspecto en el que todo está muy estructurado. Y los domingos ellos, en el culto dominical, ellos tienen su escuela dominical, y no escatima edad. La escuela dominical van desde los niños y tienen toda una clasificación. Van desde los niños de cierta edad a cierta edad con tal maestra, y de tal edad a tal edad con tal maestra. Y ahí van. Y los jóvenes solteros de tal edad hasta que se casen con fulano. Y si son jóvenes adultos que ya se casaron, sin importar 25 años que tengan, no sé, los jóvenes casados van con tal maestra, y los adultos van con tal otro maestro o profesor, no sé. Y como yo estaba sirviendo en esa congregación, yo voy y me pongo en el grupo que me corresponde. Y tienen toda una estructura de enseñanza de Biblia. Hay varias iglesias que tienen esta forma de trabajar. Muy bonito en el aspecto de que se forma mucho el ministerio de maestro. Es una congregación donde el ministerio de maestro fluye ahí a flor de piel. Cuando regreso a la casa donde yo estoy hospedado, me empieza a decir la hermana donde yo estoy hospedado, me dice:
qué bonito esto que se está haciendo, toda esta cruzada. Era una cruzada evangelística de una semana. Y durante esa semana teníamos varias estrategias. Pusieron una película en la congregación, repartimos tratados, de todo. Hasta un día fuimos casa por casa y a predicar el evangelio. Y cuando yo llego ese día a hablar con la hermana que me tiene hospedado, empieza a contarme con una nostalgia y me dice: ay, es que cuando yo servía al Señor le llamaban barriadas a eso, porque iban por barrios a predicar, a evangelizar. Y antes sí trabajábamos para el Señor. Y me lo dijo con una nostalgia que lo he logrado identificar en cierta gente. Eso no solo sucede en Panamá, lo he visto en varios lados. Cuando uno empieza a hablar con gente que le dice: ay, es que cuando yo le servía al Señor, mire, cuando yo trabajaba con jóvenes, mire, cuando yo trabajaba con esto, cuando yo hacía lo otro. Y se desarrolla esa añoranza que, a ver, es bonito recordar eso. Lo que no es bonito es que a la fecha no le estemos sirviendo a Dios. Y entonces, como era tan marcado la forma de servirle a Dios en esta congregación, una vez que cumplía cierta edad ya no pertenecía al ministerio de jóvenes, porque ya cumplió cierta edad, ya está sobrecalificado. Entonces ya no puede servir ahí con jóvenes y los cortan del servicio, pero no hay algo más que se pueda hacer. Yo trabajé para el ministerio de jóvenes como 10 años o 12 años, no sé, pero si hay algo que he tratado en mi vida es mantenerme activo en el servicio al Señor. Porque una vez que uno deja de servirle al Señor, empieza uno a hacer agendas, empieza uno a hacer preparativos, empieza uno a llenarse de compromisos, empieza a complicarse la vida, de tal modo que volver a poner la mano en el arado cuesta más. Por eso el Señor Jesús dijo: el que puso la mano en el arado no vuelva a ver atrás. Amén. Y ve ese sentimiento que tenía la gente de Babilonia en Salmo 137 del 1 al 6. Aquellos babilonios le decían: ay, qué bonito que toca usted el arpa, ay, qué bonito que canta, ¿por qué no me canta una de esas canciones tan bonitas que cantaba para su Dios? Y ellos escriben y dicen: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos alguna de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar. Si de ti no me acordare, no me enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. ¿Cómo voy a cantarle si no es a Dios? ¿Cómo voy a adorarle si no es a Dios? ¿Cómo voy a usar mi talento si no es para Dios? Y esto es un sentimiento tan común en alguna gente cuando se recuerda de aquellas épocas. Yo le llamo las épocas de gloria. Ay, qué bonito cuando corríamos. Hace poco, que una semana tal vez, yo le serví al Señor en jóvenes como más de 10 años. Y en esos 10 años logré tener de todo. Yo me sentía como el Señor Jesús, porque tenía las pintas y las mafias de Villaelia y de por ahí, de todos esos lados, que en vez de una célula esa cosa parecía un cuartel del mal. Eso parecía un búnker. Sí, bárbaro. Y yo tenía fe en que Dios iba a levantar a esos jóvenes de ahí. Y algunos sí se levantaron de allí. Algunos. Pero cuando me topo en la calle a uno que fue discípulo mío hace años, con este sentido, el mismo sentido, yo me acordaba de este verso, con ese sentimiento de cautiverio, y él me decía que
si me hablaba más de cerca, me hacía llorar del olor a alcohol. Y me decía, ¿usted se acuerda cuando estábamos en la generación? Yo le servía al Señor con una generación de jóvenes, para los que se acuerdan, que se llamaba generación violenta, porque la Biblia dice en Mateo 11:12 que solo los violentos arrebatan el reino de los cielos. No vaya a pensar mal. Entonces, y de ahí salió mucha gente que le sirve al Señor hoy actualmente. Gloria a Dios. No todo es malo. Y entonces, no, de veras, yo me di cuenta que tuve discípulos que hasta fueron a parar a la cárcel y todo. Y sí, Jesús. Es más, no les voy a decir de uno porque bueno, sí, les voy a contar. Pero que no salga de internet. ¿Alguien se acuerda? Ay, padre, perdóname. ¿Alguien se acuerda del famoso partido de Cartago contra Heredia? Del chavalo que se encendió en ira y agarró una piedra y le dijo al tipo, tome, guárdeme esto. ¿Alguien se acuerda de eso? Él era discípulo mío. Sí, él era discípulo mío. Pero hay gente, no todo es malo, hay gente que le sirve a Dios. Hay gente que pasó por esa célula que hoy en día son grandes hombres y mujeres del Señor, gloria a Dios. Bueno, María José pasó por ahí, Ising pasó por ahí, Ivonne en sus inicios pasó por ahí también, y bueno, y gloria a Dios. Yo en ese momento yo dije, esto lo conquisto para mí. Lo que pisare la planta de tus pies. Gloria a Dios. Pero hay excepciones también. Hay gente que, bueno, gloria a Dios por todo. Y esta persona me topa, yo voy entrando a la casa y me topa, pero que no podía ni ponerse en pie. Y empieza con ese sentimiento de decirme, ¿usted se acuerda? Usted se acuerda de la generación violenta, y usted se acuerda cuando hacíamos esto y cuando hacíamos lo otro, y usted se acuerda, sí, yo me acuerdo, el que parece que no se acuerda es usted. Con ese mismo sentimiento de añoranza, estando cautivo, estando en un estado de cautiverio, atado, parece que se le olvidó lo que Dios le había prometido. Y son extremos a los que la gente, yo siempre hablo con Jimena, yo hablo con mi hija, yo le digo, vea, este chavalo fue discípulo mío y véalo donde está porque él dejó de servirle a Dios. Vea lo que paga el mundo. Si usted deja de servirle a Dios, eso es lo que va a tener por paga. Y es que el momento en el que dejamos de servirle a Dios, el momento en que nos dejamos seducir por el enemigo, el momento en el que podemos decir, es que yo soy muy carga y yo puedo hacer y puedo deshacer, y yo puedo tocar aquí y puedo tocar en el mundo, y yo puedo prestarle mi talento a Dios y prestarle mi talento al mundo. Tenga cuidado de no estarle cediendo terreno al enemigo que lo pueda llevar cautivo. Porque usted va a ver después cómo termina esta historia. Porque no fue fácil regresar. El diablo siempre va a querer desviarte del propósito de Dios con los mismos 3 planes, con los mismos 3 argumentos, con las mismas 3 formas que siempre ha operado. Y lo que llama la Biblia los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Clasifique todo tipo de tentación en esas 3 cosas. Y ojo, porque no todos son los deseos de la carne. Usted puede estarle sirviendo a Dios con un corazón incorrecto. Usted puede estarle cediendo terreno al enemigo porque le está sirviendo a Dios con un corazón incorrecto, porque usted le puede estar sirviendo para la vanagloria de su vida. Toda gloria que no se le da a Dios es gloria vana. Entonces tengamos cuidado, porque incluso los que servimos al Señor tenemos que tener cuidado de no estar cediendo terreno en nuestro corazón para que el diablo pueda ganar ventaja. Amén. ¿De quién es la adoración? La adoración es solo para Dios.
¿Qué pasó en Babilonia? Una vez que Jerusalén es llevado cautivo a Babilonia, ¿qué pasó allí? Y usted puede leer el libro de Daniel, y usted puede leer con detenimiento Segundo de Reyes, usted puede leer Crónicas, y usted puede ver cómo se van amarrando estas historias en diferentes puntos de vista. Usted puede leer Samuel también. Pero en Daniel pasó algo que me llama tanto la atención. En Daniel capítulo 3, de los versos del 3 al 12, acompáñeme por favor en su dispositivo o Biblia o como quiera, o los rollos, pergaminos, como usted quiera. Daniel capítulo 3, versos del 3 al 12. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, todos los gobernadores de las provincias, a la dedicación de la estatua del rey Nabucodonosor que había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor, y el pregonero anunciaba en alta voz: mandase a vosotros, oh pueblos, naciones, lenguas, que al oír el son de bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro del horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de bocina, de flauta, de tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, de todo instrumento de música, todos los pueblos y naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro del rey. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron al rey Nabucodonosor: rey para siempre vive. Ellos llevaban allí un balde con una brocha para ganarse la confianza del rey. Dice, la Biblia habla acerca de los que son lisonjeros. Tengamos cuidado. Dice la Biblia: para siempre viva el rey. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de bocina, de la zampoña, de la flauta, etcétera, el salterio, dice que no se postre y adore, sea echado dentro del horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, que se llaman Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no han respetado, no han adorado tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. El rey en Babilonia, ya aquellos hombres que fueron llevados cautivos, aquellos hombres que ya les habían cambiado su nombre, el rey viene y dice: voy a levantar un edicto, y cualquiera que no se postre delante de mi estatua de oro que he levantado, al escuchar estos instrumentos, se ha echado al horno de fuego. Yo estaba en una madrugada orando cuando Dios me reveló esto, porque al final de cuentas somos músicos. Yo soy músico y eso no se me va a quitar, y uno piensa como músico. ¿Usted cree? Y yo, cuando era niño y me contaban esta historia, yo me imaginaba como la banda del Chavo del Ocho, y todo sonando a la vez, y todo sonando raro y feo, hasta que esa madrugada que estoy orando, entiendo que eso no pudo haber sonado mal. Era la música del rey. Tuvo que haber tenido sus mejores instrumentistas, los mejores tañedores, los mejores músicos del reino. Se tuvieron que haber levantado a tocar zampoña y salterio y arpa y todo lo que dice allí. La música que sonó en ese momento no era desagradable. Estoy seguro que la música del rey que estaba esperando que sonara en ese momento era la música más agradable que el pueblo pudo haber escuchado. Era incluso tal vez música pegajosa, la música de la moda, la música del momento. Eso era el boom, la sensación, estaba en el top 10
de las canciones de la radio. Eso era lo mejor que pudo haber sonado en ese reino. Yo me imagino, porque la música tiene mucho poder. La música se ha utilizado para vender ideas, para vender planes ideológicos. La música se ha utilizado para mover masas. La música tiene mucho poder. Y por eso cuando usted y yo adoramos con la música, cuando usted y yo somos instrumentos delante del Señor, estamos declarando el cielo, estamos declarando la adoración a Dios, y eso se convierte en un edicto legal. ¿Qué estaba diciendo el rey? El rey estaba diciendo: cuando suene toda esta banda musical majestuosa y maravillosa, y todo lo lindo que pueda sonar, que le adoren, que se inclinen ante su estatua. Cada vez que nosotros escuchamos la música tan bonita esa que suena en la radio, la música tan bonita pero que no está diseñada para exaltar el nombre del Señor, tengamos cuidado de no estar cediendo terreno a un cautiverio. Cada vez que estamos cada vez que estamos nosotros inconscientemente adorando a otros dioses, estamos abriendo puertas a un cautiverio. Mire, hermano, es que es una música bonita, veas, que es una música así relajante. No, yo sé que no son cristianos, pero vea qué bonito que tocan. Tengamos cuidado de no estar cediendo terreno, porque ese momento en el que yo estoy leyendo eso me despierta la curiosidad. Ese instinto de músico que tengo me despierta la curiosidad, y me acuerdo de algo que también dice la Biblia. ¿Alguien sabe qué dice el Salmo 150? Hasta hay canciones de eso. ¿Qué dice el Salmo 150? Alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Y dice: todo lo que respira, alabe a Jehová. Usted se ha puesto a comparar los instrumentos de Babilonia y los instrumentos del Salmo 150. Son los mismos. Eran los mismos instrumentos. Y el mundo no se levanta con instrumentos rarísimos. El mundo no se levanta con música extraña. Los mismos instrumentos que usamos para alabar a Dios son los mismos instrumentos que el diablo quiere para que le alaben a él. Y Nabucodonosor viene y levanta una banda musical y dice: al oír el son de bocina y de la flauta, y dice el Salmo 150, alabadle a son de bocina, y después dice con cuerdas y flautas. Dice el ordenato del rey Nabucodonosor, el tamboril. Y dice el Salmo 150, alabadle con pandero y danza. Y dice el ordenato del rey, el arpa, el salterio y la zampoña. Y dice el Salmo 150, alabadle con salterio y arpa. Y dice alabadle con todo tipo de instrumentos. Dice al final, todo lo que respira, alabe a Jehová. Son los mismos instrumentos que Satanás quiere para su alabanza. Y la música que nosotros estamos profiriendo, la música que nosotros estamos alabando, con la música que nosotros estamos exaltando al Señor, ¿usted sabe qué sucede? Estamos haciendo una declaración jurídica. Estamos reconociendo quién es nuestro rey. Hoy lo estábamos cantando: Él es el rey de mi vida. Cada vez que adoramos,
cada vez que exaltamos al Señor, cada vez que usamos todos esos instrumentos que dice la palabra, estamos haciendo una declaración jurídica de quién es nuestro rey, a quién pertenece nuestra alabanza, quién soy yo. Y estábamos cantando, yo sé quién soy yo, tuyo soy. Dios es por nosotros, de nuestro lado está. Viviré, no moriré, dice el Salmo, sino que viviré para cantarle. Y cuando estamos alabando al Señor y cuando estamos adorando con los instrumentos, estamos declarando quién es nuestro Rey, a quién pertenece nuestra obediencia, a quién le damos honra, quién tiene el gobierno sobre nosotros. Y dice la Biblia, dice el Salmo, levántese Dios y sean esparcidos sus enemigos. Cada vez que usted y yo alabamos el nombre del Señor sin estar cautivos, cada vez que usted y yo alabamos el nombre del Señor en la posición de libres, en la posición de hijos e hijas del Rey, en la posición de hijos e hijas del Señor, en la posición que Dios nos ha dado, cada vez que le alabamos y le adoramos, estamos trayendo y proclamando que venga su reino. Estamos proclamando que lo que sucede acá en la tierra suceda en el cielo. Estamos proclamando que en este momento se rompa todo mover espiritual contrario a su obediencia. Estamos declarando que todo lo que suceda hoy acá, estamos proclamando que en este lugar gobierna el reino de Dios. Nunca deje que sea llevado cautivo, porque Dios tiene para usted un gran propósito. Nunca deje ser llevado cautivo por ninguna de estas cosas, por inexperiencia, porque le faltó madurez espiritual, porque se fue seducido por sus talentos, porque sonaba muy bonito la música de Babilonia. Porque el diablo sabe que cuando te gana terreno jurídico, estamos perdiendo autoridad para declarar y hacer que descienda ese reino en ese lugar. ¿Cuánto le costó a Jerusalén levantar su nación? Porque es cierto, se levantó gente en Babilonia, pero no todos quisieron salir de allí. Ya algunos habían hecho su vida allí. Algunos ya tenían sus hijos en la escuela, en el colegio, ya tenían sus trabajos, ya tenían su vida hecha, como para querer salir de allí. Algunos dijeron, no, yo no voy a regresar a Jerusalén, yo no tengo nada que hacer allá, aquí está mi vida, así está bien. Ya le pusieron el ojo tal vez a alguna mujer de Babilonia. Solamente los entendidos de la palabra quisieron regresar. Solamente los sacerdotes, solamente los que conocían la ley, solamente los que conocían la palabra fueron los que aceptaron el reto para regresar a Jerusalén y levantar allí una nación. No fue fácil. Durante 80 años estuvo Israel, luego de la deportación de Babilonia, tratando de levantar una ciudad en ruinas. No tenían sistema jurídico, no tenían economía, todo estaba devastado, no había nada. No salga de servirle a Dios, no salga de Jerusalén, porque cuando le toque regresar, le va a tocar partirse el lomo para levantar lo que Dios le dio desde un principio. No salga de allí porque le va a costar el doble o el triple levantar el ministerio que Dios preparó para usted. No salga ni de terreno al diablo, porque regresar le va a costar 10 veces más. No sé, 100 veces más le va a costar levantarlo. ¿Ha usted notado la gente que deja de congregarse, cómo le cuesta regresar? La gente que deja de servirle a Dios, ¿cómo le cuesta regresar después? Pero ese reto lo tomaron solo los valientes,
los levitas, los conocedores de las escrituras, los que regresaron a Israel para mucho más, para muchos era más sencillo quedarse que regresar, habiendo ya hecho sus vidas en Babilonia. Voy a concluir acá y voy a ir aterrizando en esta conclusión. Cuando reconocemos a quien adoramos, estamos entregando nuestra vida y confesando quién es nuestro Señor. Dejarse caer en la vanagloria de lo fuerte y capaz que eres te puede estar haciendo llevar a un cautiverio moderno que, a diferencia de Jerusalén, quienes fueron llevados cautivos a la fuerza, muchos son llevados cautivos por gusto. No nos dejemos llevar por falsas promesas que nos pueden estar llevando a un cautiverio por puro gusto. Y vamos a orar en este momento, entregándole al Señor. Vamos a orar en este momento, entregándole al Señor este tiempo, entregándole esta palabra y pidiéndole al Señor que abra los ojos espirituales de cada uno de los que estamos acá. Porque Dios tiene un propósito contigo, tienes que cuidar ese propósito. Vamos a ir orando para entregar este tiempo al Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo el Señor, entendemos por tu palabra que tú nos has llamado, que tenemos un propósito, que tenemos un ministerio, que tenemos cómo servirte. Entendemos que hemos venido a este mundo para ser diferentes, para ser parte de ese porcentaje de valientes, parte de ese porcentaje de los fuertes, parte de ese porcentaje de príncipes, de princesas, parte de ese porcentaje de artistas, de albañiles tal vez, de gente que hace con sus manos cosas maravillosas. Pero entendemos también que el enemigo quiere poner el ojo sobre nuestro talento. Entendemos también que tenemos que cuidarnos para no ser llevados cautivos. Que tenemos que cuidarnos para no entregar, como dice tu palabra, las perlas preciosas a los cerdos. Por eso, en el nombre de Jesucristo el Señor, si he cedido terreno en algo, te pido, Dios mío, que me restaures, que me lleves de vuelta a mi lugar donde me has llamado, que me lleves de vuelta al lugar donde pertenezco, a mi hogar, al lugar donde puedo fluir en los dones, al lugar donde tú me has llamado. Padre, en el nombre de Jesús el Señor, que esta hora podamos recapacitar y volver a Jerusalén, a ese lugar donde tú nos has llamado, donde nos has vuelto nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, con tal de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó del reino de las tinieblas a su luz admirable. En el nombre de Jesucristo el Señor, te damos gracias, Dios, y te pedimos que nos liberes si necesitamos ser libres, y que nos ayudes a mantenernos en este servicio al Señor, sabiendo que debemos sacrificar tantas cosas con tal de servirte. En el nombre de Jesús el Señor. Quiero nada más leerle un último verso que está en Malaquías 3:18, y lo recordé cuando el Señor estaba hablando. Dice la Biblia: entonces os volveréis
y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Se va a hacer notorio cuando le sirvas a Dios, ahora más que antes. Y cierro con la misma palabra con la que inicié, que Dios nos está llevando a un número de perfección, a un número de plenitud. Nos está sacando del anonimato, nos quiere sacar del oasis para llevarnos. Lo que está diciendo el Espíritu Santo hoy es que este es el tiempo de que te sacudas de ese cautiverio y empieces a servirle a Dios con toda tu fuerza y con toda tu alma, con todo tu corazón, porque en este se viene el tiempo en el que se discernirá el justo del malo y el que le sirve a Dios del que no le sirve. Es tiempo de que te sacudas y lo arrebates para ti, en el nombre de Jesús. Dele un fuerte aplauso al Señor.